Expreso Sinja. Fue un accidente lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Sinja. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien, tenemos hecho gol y terminaremos dando vueltas en esa nota. Expreso Sinja. La jugada diferente. La sigue las partidos. A partir de las 12 horas. Sentile el pulso de la ciudad. Radio Palermo. 24/7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchner de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde subiremos? Es mi incógnita. Es qué camino tomaremos para llegar al destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirchman, dándoles la bienvenida a este nuevo viaje de Tren Nocturno. Y hoy partiendo con un tema donde hemos decidido hablar del estado actual de la salud pública y de la energía en nuestro país. Hablaremos del pasado, del presente, del futuro, de qué se ha hecho, de qué no se hizo, bueno, de todo lo que vaya surgiendo durante este programa con nuestros dos invitados del día de hoy. Pero antes, ¿cómo estás, Gaby Antic? Muy bien, Julito, muy bien, contenta de estar aquí y bueno, con dos temones, ¿no es cierto?, para Sí, tratar. la verdad que sí, te dejo solita, me voy y arreglate como puedas. Con nuestros dos invitados del día de hoy. Muy bienvenidos ambos al Tren Nocturno. Queridos amigos, están acompañándonos Ernesto Angeletti, médico cirujano, no te enojas como dama, que primero mencioné el nombre, ¿no? Médico cirujano cardiovascular, asesor de políticas sanitarias del Instituto Hannah Arendt y director médico de Semba Salud. Por otro lado, la tenemos también a Teresa Oberti, que es ingeniera en petróleo con focalización en energías. Así que gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario. Un placer. Me gustaría arrancar como habíamos previsto con el tema de salud. Y me gustaría hablar de cuál es el estado de la salud pública en la actualidad. Pero antes de hablar del estado de salud pública, me gustaría explicar qué es un sistema de salud. Sí, yo creo que más que sistema hay que hablar de modelo de salud. Bien. ¿Sí? Cada país tiene su propio modelo. Nosotros tenemos un modelo que nos caracteriza, que nos caracterizó siempre. Sí. Todo lo que entra en el modelo son las políticas que un Estado debe hacer para garantizar a la población todo lo que haga en cuanto a promoción, prevención y restauración de la salud, ¿sí? Y la mejora del bienestar de la población y la calidad de vida. ¿Sí? Eso sería más o menos la definición de lo que es la salud pública. Es un compromiso estatal, es una responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ahora, a la luz de la realidad, podemos decir que nosotros en estos últimos años no hemos mucho aplicado esta definición, ¿sí? Claro. Porque la salud se ha deteriorado. Lamentablemente, hoy los estándares de calidad han disminuido mucho, ¿sí? Esto, y perdón que me extienda un poquitito, es tal vez producto de una desfinanciación progresiva, constante, ¿sí? De los presupuestos que han ido disminuyendo con el correr del tiempo, y hoy obviamente son presupuestos en salud, se vuelca la salud mucho menos partidas que en el pasado. Por lo cual esto hace que obviamente las estructuras se vayan debilitando y que bueno, el acceso a la salud pública sea cada vez más deteriorado.
El sistema de salud argentino es heterogéneo, ¿no es cierto? Porque tenemos distintos sectores. Tenemos el sector público, de las obras sociales, el privado. Exactamente. Cuando vos haces referencia al modelo o al sistema de salud, ¿estás considerando a todos estos sectores cómo están funcionando como totalidad o estás haciendo mención No, el principalmente? modelo en general tiene subsectores, ¿sí? El subsector público, ¿sí? O estatal, tenés el subsector de la seguridad social, conformado por las obras sociales fundamentalmente, y el sector privado, ¿sí? Esto ha ido cambiando, ha ido creciendo en el sector privado, producto de que hoy el acceso a la salud pública es cada vez más dificultoso, hay más retrasos, las estructuras edilicias han caído mucho, el tema de los profesionales, el tema de los trabajadores de la salud, cada vez hay más deserción, esto se ha visto últimamente, ahora ha aparecido el tema de la violencia, entonces mucha gente trata de, hoy como prioridad, como hablamos en un momento, que la salud a veces uno la tiene como una prioridad entre varias cosas, trata de resguardarla y bueno, acceder al sector privado, que uno, si bien tiene algunas ventajas, tampoco es la maravilla, ¿no? O sea, hoy sabemos que en el sector público podemos encontrar profesionales de calidad. Eso es, hay que remarcarlo, ¿no? ¿Sí? Porque el trabajo del trabajador de la salud en el sector público se nota mucho más que a veces en el privado, ¿no? El privado uno tiene acceso a la tecnología, bueno, que hoy lamentablemente el público ha quedado muy atrás. El tema de la relación entre lo público, entre la salud pública y la privada, Sí. es enorme la diferencia. Exacto. Ya lo acabamos de decir. Sí. Ahora, ¿cómo se puede hacer cuando vos, antes de entrar al programa, estábamos pensando, bueno, ¿cómo se puede instrumentar para que estas cosas empiecen a cambiar? Y vos me dijiste algo donde implicaba un compromiso de ambas. Sí, yo creo que los ejes donde hay que fortalecer, por un lado, es el sistema de autogestión en el sector público, o sea, tratar de fortalecer los mecanismos de recupero de costos. ¿Sí? Hoy damos el ejemplo de un accidente en la vía pública. El accidentado, lo primero que el sistema de salud lo lleva a un sector público. Eso conlleva a gastos que la salud es muy costosa, en el mundo es costosa, no es gratis, alguien la paga, en algún momento la cadena se paga, ¿sí? Con lo cual ese recupero debería producirse en el Estado, en el público, ¿no? Y muchas veces no se hace, ¿sí? Eso por un lado. Y la otra cosa que decía Julio es tratar de imbricar y tratar de articular el sistema público con el privado. Eso es muy difícil, pero bueno, ahora hay tendencia y bueno, con esto de la ley de la participación pública-privada, es tratar de que el sector privado pueda invertir en el sector público, porque a veces con el presupuesto estatal no podemos solucionar la totalidad de las cosas. ¿Es posible que se logre esto? Yo creo que hay que tratar de lograrlo. ¿A nivel mundial? Sí. En los países del primer mundo hay organismos, muchas veces que son organismos como ONG o fundaciones que sostienen el sector público de la seguridad social, ¿no? Hay claros ejemplos en el mundo, no los voy a mencionar, pero hay países, sí, por supuesto. Ahora, cuando vos haces referencia a esto, ¿no? Digamos, concretamente, ¿a qué tipo de prácticas? ¿Sería como una especie de tercerización de algunas cuestiones? Por parte, digamos, del Estado hacia el privado, ¿cómo serían los mecanismos? Sin llegar, por supuesto, a la privatización, eso no es lo que se plantea, sino que el sector público tenga un poco más tal vez de aporte, por decirlo así, o de alguna manera que el sector privado pueda ayudar, por decirlo de alguna manera, al sector público. Habría que buscar los caminos. Yo creo que habría que articular los mecanismos. Yo cuando hablé de autogestión, por ejemplo, hay que fortalecer estructuras administrativas, ¿sí? Pero lo que pasa es que eso o
obviamente que lleva a gastos y costos, ¿no? Hay que aumentar la cantidad de gente que está en el sector contable, gente que está en el sector legal, o sea, son estructuras que a veces tienen realmente su costo y que a veces es difícil afrontarlo. Pero es lo que debería haber a la larga, Estado. exactamente, a la larga, si se produciera correctamente el recupero de costos, estaríamos solventando todo eso, ¿no? Ernesto, vamos a ir a un corte en un par de minutos, pero me gustaría preguntarles que me digan en un pantallazo de un par de minutos, como les acabo de decir bien recién, ¿qué es el Instituto Hannah Arendt? Esa es la empresa. Está bien. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, el instituto es un instituto de formación política cultural, donde más allá de nosotros que seríamos como el grupo técnico en diferentes áreas, el nuestro salud, energía, y tenemos también educación, seguridad, defensa, transporte también. Se brindan varios cursos para la gente que quiera instruirse en este tipo de cuestiones, como puede ser, hay uno que da la diputada Carrió, que es narcotráfico y crimen organizado, hay otro que también es sobre historia de la Grecia clásica, hay la verdad que diversos cursos que algunos están muy muy buenos, bueno, la mayoría en realidad, los que conozco. Nosotros solemos juntarnos a debatir y a intentar buscar soluciones o buscar ideas para las diferentes problemáticas dentro de nuestro conocimiento, digamos. Es un espacio de reflexión, exactamente, de formación cultural Y política. Exactamente, eso es. Bueno, de este modo más o menos ya nuestra audiencia tiene idea de cómo vienen ustedes a este programa, digamos. Después vamos a ver lo que están logrando gracias a este espacio de reflexión. Por una cosa es reflexión y otra cosa es lograr objetivos. Es decir, el primer paso de la reflexión es fundamental, pero de ahí a lograr objetivos vaya tarea, ¿no es cierto? Amigos, vamos a ir a un corte muy breve. Les quiero ofrecer obras de teatro para aquellos que llamen aquí al 4899-1623. Tenemos para el día sábado a las 21 de Muerte Andamos. Aquí son huellas que nos llegan de distintos países extranjeros y el tema es la muerte y sus interrogantes. El patio atrás, el domingo a las 20, 4 hermanos, una disputa generacional. Circo Focus Pocus, esta la digo rápido porque ya están en cartel y las ofrecí varias semanas consecutivas. Circo Focus Pocus en el Centro Cultural de Cooperación el sábado a las 16:30. Títeres y espectáculos circenses, clowns, teatro negro y efectos especiales. Estaciones el sábado a las 20:30 en el Teatro La Vieja Guarida. La vida amorosa de la mujer en homenaje a Alicia Zanca en la obra. Y para este primer, corte que voy a hacer, les ofrezco Pescado sin vender, el Teatro La Máscara el viernes a las 20:30. Trata sobre las asignaturas pendientes. Para todos aquellos que quieran alguna de estas obras, nuestro correo trenradio@gmail.com y nuestro teléfono 4899-1623. Vamos a ir a un corte. ¿Qué hacemos en este corte, Gaby? Bueno, vamos a escuchar un tema de Pat Metheny, que es un gran músico de jazz, un guitarrista que ha ganado innumerables premios, aproximadamente cerca de 20 Grammys. Sí, y que ha tocado con artistas tan diversos como Antonio Carlos Jobim, Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Pedro Aznar, Carlos Santana, y que a la vez ha sido un verdadero pionero en el ámbito de la música electrónica también. Hoy vamos a sorprender a nuestros oyentes con una improvisación que está hecha con una guitarra que él denominó Picasso y que tiene 42 cuerdas.
Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. Tren nocturno. Sin barreras. Gracias, Noelia Estudillo, por darnos el aire. Y seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623. Nuestro correo trenradio@gmail.com. Seguimos acompañados, para aquellos que entraron tarde al programa, de Ernesto Angeletti, médico cirujano cardiovascular, asesor de políticas sanitarias del Instituto Hannah Arendt y director médico de SEMA Salud. Teresa Huarte nos está acompañando también, pero con el tema de energía. Y Teresa es ingeniera en petróleo con focalización en energía precisamente. Bueno, me gustaría, como vos dijiste bien, Gaby, hace un ratito, entrar a un tema espinoso. ¿Cómo está la situación ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires? Que no sé si se distingue tanto del resto del país, ¿no es cierto? Porque estamos frente a situaciones de inequidad, de duplicación, de funciones, digamos, es como si tuviéramos algunos buenos elementos. Por ahí escuché y leí la comparación, ¿no es cierto?, con respecto a una orquesta. Tenemos en general buenos instrumentistas, buenos médicos, pero el sistema en su conjunto está fallando, está desarticulado, hay un gran problema en la desarticulación, y la provincia de Buenos Aires tiene un tema muy profundo de desfinanciamiento. ¿Cómo está la situación? Bueno, para resumirlo, podemos decir que hay un caos, ¿sí? Hay una desorganización. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires... Vos habías dicho que estaban en terapia intensiva. Sí, exactamente. La provincia de Buenos Aires está en terapia intensiva en cuanto a política sanitaria. Eso no quiere decir que la podamos recuperar y pasarla a una sala general, por decirlo así, ¿sí? Pero va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Nosotros, lamentablemente, sufrimos en la provincia de Buenos Aires un proceso, como dije recién, constante, prolongado, de desfinanciamiento, de desinversión, de desidia, y hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy tenemos problemas graves estructurales de inicio, por ejemplo, hospitales con un deterioro profundo, ¿sí? Sí. Tenemos ciertos problemas con las derivaciones, problemas con las comunicaciones. Muchas veces el propio médico tiene que solventar las comunicaciones con su propio aparato telefónico, ¿no? O sea, tenemos grandes problemas con la emergencia. Y después, bueno, por supuesto el recurso humano. Lamentablemente hoy sufrimos la deserción, hoy sufrimos los médicos, los profesionales de la salud y los trabajadores en general, que realmente se empiezan a ir de la provincia de Buenos Aires, producto de varios factores. Por un lado la violencia, por otro lado el salario, los reclamos salariales que a veces no son atendidos, ¿sí? Correcto. Con lo cual se está produciendo un cuello de botella importante. Hay especialidades que han tenido que cerrar en hospitales. Todo lo que es lo referente a una de las prioridades, que es materno-infantil, por ejemplo. Sí. Las neonatologías, son los hospitales que han tenido que cerrar neonatologías porque no encuentran profesionales que vayan a los hospitales. Por estas cuestiones que mencionabas antes, ¿no es cierto? Digamos que el retraso salarial no constituye un incentivo suficiente para los médicos y profesionales de la salud, y las condiciones en general, digamos, de falta de insumos, sí, de la violencia que se ha visto incluso en hospitales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Con situaciones de inseguridad bastante importantes. Las condiciones en general del trabajo se han hecho bastante indignas, por decirlo así. Se han deteriorado todas esas condiciones, y hoy un trabajador de la salud, obviamente que va a optar por el medio privado, donde puede ganar más, ¿sí? Y donde muchas veces el
trabajo se hace un poco más ordenado. Sí. Me gustaría apuntar al tema de soluciones posibles. A ver, vamos dentro de todo este caos, de todo esto que hoy lo que tenemos, es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Dentro de todo, claro, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una de las cosas más comunes es la saturación de los hospitales? Sí. No hay niveles de atención primaria, por ejemplo. ¿Cómo sería eso para poder ayudar a los hospitales a no entrar en estado de saturación? Bueno, lamentablemente hoy, por ejemplo, los hospitales del gobierno de la ciudad están saturados de gente que viene de la provincia o que vienen de las provincias, ¿no? El sistema, obviamente, tiene un principio y un fin. O sea, no lo podemos estirar más. Es muy complejo la solución. Yo creo que acá, obviamente, que la solución siempre va a girar en torno a lo económico, a lo financiero. Si realmente no hay una mejora en cuanto a la inversión en salud, esto lamentablemente va a ir como va. Claro, y digamos, con respecto a eso, justamente como que quiero desarrollar un poco más el tema, porque, digamos, por un lado, vos mencionás que, digamos, los recursos son insuficientes frente a una demanda creciente, además, y por otro lado, a la vez, están como mal administrados, ¿no es cierto? Entonces, frente a recursos que no son suficientes, y a eso le sumamos una mala administración, tenemos, y la realidad es que la población que, digamos, que necesita atenderse, está a la espera de soluciones. No se optimizan los recursos. Hoy existen, por ejemplo, listas de espera en cirugías que son inadmisibles. Hoy no solo en cirugía, sino a veces en consultas comunes y corrientes. Hoy sacas un turno, te lo dan a 3 meses, 4 meses. O sea, me parece que estamos llegando a un punto donde realmente es grave la situación. ¿Sí? Pero bueno, como dijo Julio, es lo que hay y hay que defenderlo. Vamos a hacer un viajecito, vamos a fantasear un poquitito. Como decís, es muy grave la situación, hay que defenderlo. Yo te pregunté recién de hablar, por ejemplo, de soluciones para dar. Me acuerdo cuando nos reunimos antes, vos hablaste de un hospital en Shanghái. ¿Sí? ¿Cómo funcionó allá? ¿Cómo funcionaba ese hospital? Me contaste la vez pasada. Yo tuve la experiencia de poder haber ido a operar a China y realmente, bueno, cuando uno vuelve a la Argentina, medio que te encontrás con la realidad y no te digo que te deprimís, pero estás cerca, ¿no? Yo fui a un hospital que era una ciudad, donde en un quirófano, por ejemplo, para una cirugía, yo contabilizaba alrededor de 30 personas adentro del quirófano, cada uno en su métier, nadie se entorpecía con el otro, había ayudantes de ayudantes, técnicos de técnicos, con lo cual trabajar en esas condiciones es el mundo ideal, porque hoy trabajar en un hospital público en la Argentina te produce un estrés, ¿no? O sea, lo que hoy llamamos el burnout, o sea, ese estado de agotamiento que muchos realmente después no pueden seguir esa actividad. Entonces, lamentablemente, o a veces tenés que funcionar con poca gente y hacer cosas que te exceden. ¿Sí? Por eso te decía, cuando fui allá la experiencia fue fantástica, claro. Vos te ocupás de lo tuyo y nada más. Entonces eso es bárbaro. ¿Sí? Pero bueno, son países que tienen una gran inversión en salud. Nosotros lamentablemente, en lo que tenemos, lamentablemente año tras año desciende la inversión y bueno, y se incrementa la demanda. Entonces esa ecuación se rompe y así estamos. Hace un rato estábamos hablando de la injerencia del... ya tenemos que ir a un corte, pero por lo menos vamos a hacer la pregunta y brevemente escucharte. La injerencia entre salud pública y salud privada. Sí. Cuando el problema fundamental o más grave que existe en general en ambos rubros, tanto la energía como en salud, como cualquier otro que queramos buscar, es la desincronización. Sí. ¿Cómo sería factible que podamos lograr estas cosas? Habría que hacer un cambio cultural importante. Bueno, eso desde ya. Ninguna duda. No hay ninguna duda.
contexto social y cultural que nos lleva a esto, ¿no? Lamentablemente, esa desincronización se produce a veces hasta en un mismo gabinete. O sea, hay un ministro que no se contacta con otro ministro y la educación con la salud van de la mano. Entonces, y la energía también, o sea... Bueno, en mi caso personal, por ejemplo, mi yo no se lleva bien con mi super yo no se lleva bien con mi yo, o sea que dentro mío también tengo ciertos conflictos. Exactamente. Lo mismo pasa en la salud y en todos los órdenes de la sociedad que estamos viviendo. Bueno, pero mientras se pudiera, primero, tomar conciencia de la situación, no negar datos, no falsear datos, ese es un tema. Un tema grave. Como decir que en los hospitales no hay... No, estadística cero. Sí. O sea, hoy realmente no sabemos estar parado, ¿no? O sea, te manejas con algunos datos, algunos indicadores que muy obvios, pero no conoces a ciencia cierta algunos datos fundamentales, ¿no? O se han ocultado datos como mortalidad infantil, por ejemplo, tasas de todo tipo, o sea, todo se ha ocultado y no se ha mostrado la realidad. Y bueno, sí, cuando vos tenés eso no podés solucionar. No, claro, y además, si vos haces mención que se ha, digamos, ocultado el indicador de la mortalidad infantil, que justo con la esperanza de vida de la población son dos indicadores fundamentales para medir cómo está funcionando el sistema sanitario en un país, ¿no es cierto? Entonces, digamos, bueno, parte también del cambio posible o de cualquier cambio es producir un sinceramiento y aclarar realmente cuál es la situación en un área específica, ¿no es cierto? Vamos a corte, vamos. Ahora voy a leer un correo que me lo enviaron a mi casa, me lo estoy reenviando porque realmente no estoy logrando abrir Gmail. Nos preguntaba, por ejemplo, en materia de accidentes, Mariana de Caballito, ¿cómo se decide a qué hospital dirigir los heridos? Al más cercano, lo contestamos después, pero vamos a seguir con la energía, pero nos queda esta pregunta pendiente, ¿de acuerdo? Vamos a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, donde pueden llamarnos por las obras Pony, el viernes a las 21, el jueves a las 21, perdón, Crave Ansia el sábado a las 20, Ruidos el sábado a las 23. Ruidos es una sesión de terapia que busca respuestas para llegar a un camino a la separación. Y desde la Luna, por último, les ofrezco el sábado a las 19:30. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y María Lopata. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos los recuerdos. 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La puerta del tiempo. Sigue. Empezó a importar el tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo de la mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con
Buenos Aires y hacia todo el mundo. RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 483-302. Sin barreras. Tributo.com. Sin barreras. Gracias, Noelia. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, donde Gaby está ahora atendiendo el teléfono justamente y acompañamos a Ernesto Angenetti y de Teresa Oberti. Ernesto, nos tenés una respuesta pendiente desde el bloque anterior. Para la oyente que hizo la pregunta, el tema es así, cuando existe un accidente hay protocolos, ¿sí? Los protocolos se llaman triage, ¿sí? En los triage existe un líder que está muy entrenado en eso y que clasifica la gravedad de los accidentados, ¿sí? A cada una le da un color distinto, por ejemplo el más grave es el rojo y tiene cada uno un color distinto y de acuerdo a ese color es las derivaciones que se hacen. Obviamente que se trata de lograr derivar al lugar más cercano posible, ¿no? Porque las distancias en cuanto a la gravedad de los accidentes son importantes, ¿no? O sea, que el lugar más cercano que se pueda atender un paciente obviamente se deriva. Bien. Bueno, vamos a darle un poquito de espacio al tema de la energía, pero antes quiero agradecer a María Masi, que llamó hace un rato por obras de teatro y que me saludó, Gaby, por mi abuelazgo. Tu abuelazgo recién, Julito. Sí, así es. Y vos recibiste una llamada también, así. Sí, de Mauro de Valvanera. Mauro nos felicita a nosotros y a los invitados. Y tiene, digamos, la pregunta de Mauro está vinculada con claro, digamos, la demanda que tienen los hospitales públicos, tanto como de las personas que vienen de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero también, digamos, con respecto a la inmigración, ¿no es cierto? Que Sí, bueno, no te enojes, nos tengamos energía un ratito más. yo creo que nuestros hospitales están abiertos para toda la comunidad y o sea que no distingue el origen, sean argentinos o extranjeros, y bueno, a todos hay que atenderlos de la misma manera. Parece que esa es la premisa, ¿no? Obviamente que siempre respetando todos los canales de urgencias o cuando uno pide los turnos y bueno, pero todo por igual, todo por igual. muy bien. No hacen distinciones. Teresa Oberti. Sí. El tema de energía, ¿en qué situación se encuentra en este momento? Por ejemplo, está la dualidad con las energías alternativas y la dependencia del petróleo o del gas. Sí, a ver, la situación energética del país, creo que muchos más o menos tenemos una noción de que no es buena, en absoluto. Creo que en cuanto a, digamos, hablamos de la matriz energética argentina, sería bueno diferenciar, aunque no hay grandes diferencias entre ellas en cuanto a porcentajes, pero lo que es matriz energética y matriz eléctrica. Sí, y la gravedad es que lo que es matriz energética, que es básicamente de lo que dependemos, el 85% viene de hidrocarburos. Claro. Es muy grande ese porcentaje. Y Encima no los tenemos. No los tenemos, a ver, somos un país. Es más económico importarlo en este momento que producirlo. Justo en este momento sí, pero porque se dio vuelta la situación mundial. No solo que, a ver, somos un país que tiene petróleo, somos un país que tiene gas, pero no somos un país petrolero. O sea, no nos sobran, por así decirlo, los recursos como para tener una matriz que más del 80% depende de eso, y más del 50% de gas. A ver, con esta matriz tenemos varios problemas, porque en realidad, bueno, no nos sobran, en algún momento fuimos un país petrolero y en algún momento tuvimos autoabastecimiento energético. Y exportábamos también, Gaby.
digamos, estaban las dos cosas, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue que pasamos de un modelo de autoabastecimiento energético a un modelo de dependencia de importaciones, donde además es una matriz, como vos bien dijiste, concentrada básicamente en gas y hidrocarburos? Exactamente. Mira, a ver, claramente son políticas totalmente erradas. Estamos hablando de los años 70, 80, realmente Argentina se autoabastecía y tenía una política más conservadora, digamos, de preservar sus reservas y poder abastecer a su país. En los 90 se empezó a desdibujar y empezamos a tener mucha más oferta, o sea, se producía mucho más de lo que se necesitaba, entonces se exportó. Según datos que tengo, se llegó a exportar hasta el 40% de la producción. Eso lo que hizo fue que las reservas petroleras, o sea, las reservas de hidrocarburos disminuyeron un montón, porque no se hizo tampoco planes para mantener esas reservas. Exacto, ¿sí? Se planificó. Exactamente, solo se produjo para ganar dinero y ya está. Y además está enfocado, digamos, al cortoplacismo, que también se veía en las últimas épocas, En ¿no es las cierto? últimas épocas. En la época reciente. Es que, a ver, para que te des una idea, en lo que es este siglo del 2005 al 2015, pasamos a importar casi 550% más. Es muchísimo, o sea, pasamos de exportar más que importábamos a la inversa. Hoy en día se importan casi 11 millones de metros cúbicos, es una locura. Es, digamos, algo que, como vos dijiste, hoy justo, pero es particularmente hoy, conviene importar que producirlo acá. Pero tiene que ver con políticas que, a ver, tenemos una matriz que depende más del 50% de gas y el precio del gas siempre fue muy bajo en Argentina. Entonces, las empresas no tienen un incentivo para producir porque no hay políticas que lo hagan, digamos. Y tampoco hubo políticas para migrar esa matriz o abrirla y expandirla, ¿sí? Y empezar a incorporar otras energías. Sí se incorporó bastante lo que es hidroeléctrica. Hoy en día estamos hablando de un poquito más del 30% de nuestra matriz en hidroeléctrica. Creo que tendríamos que aprovecharla mucho más. Tenemos ríos, tenemos ¿Qué pasa con la eólica, con los vientos? Los vientos, a ver, Argentina es increíble. O sea, realmente podemos tener eólica, podemos tener solar, hidroeléctrica. ¿Cómo se llama la de las mareas? Sí, tenés mareomotriz. Mareomotriz. Sí, utiliza las crecientes, o sea, la marea alta y la marea baja, o undimotriz, se utiliza el movimiento de las olas. Eso. Se está haciendo, de hecho, se está haciendo un estudio de poder realizar algo de mareomotriz en el sur, en la Patagonia, pero creo que, a ver, lo que es eólico y solar, yo haría más foco en eso. O sea, lo que es eólico, el sur, la Patagonia, tiene vientos muy buenos, relativamente constantes. O sea, lo que tiene la energía renovable eólica, que su frecuencia varía, ¿sí? Hay veces que tenemos más viento, hay veces que tenemos menos viento. Pero es predecible, relativamente predecible, ¿sí? Entonces eso se puede aprovechar mucho. Hay ciertas instalaciones de eólica a nivel país, creo que tenemos potencial para muchísimo más. Lo mismo eólica. Eólica es un poco menor que solar. Eólica es más la zona del noroeste, de Catamarca, esa zona es la mejorcita, por así decirlo, o es la mejor zona en donde se puede aprovechar la eólica. O sea que se puede geográficamente apuntar a distintos estilos de formación de energía. Es que totalmente, y creo que lo más importante es empezar a reducir el porcentaje de hidrocarburos sintéticos. Soy ingeniero en petróleo, a mí me conviene, digamos. Aunque lo tengamos, pero porque no tenemos los recursos hidrocarburíferos para tener esa matriz a largo plazo. Entonces para poder abastecer eso, terminamos importando, y como bien vos dijiste, Gaby, es a corto plazo. O sea, se importa de Bolivia, de Chile o de buques, pensando en el invierno, pensando en el verano, pero no hay una política a largo plazo para poder diversificar esa matriz. Leonardo Belgrano nos dice en un correo: hola Julio, Gaby, invitados, Vaca Muerta es realmente
es la segunda acumulación más grande a nivel mundial de gas, ¿sí? De hidrocarburos. Y a nivel petróleo es la cuarta. Pero estamos hablando de hidrocarburos no convencionales. Shale. Shale y tight, hay dos tipos, o grandes tipos. Es un hidrocarburo que es mucho más caro de producir, más difícil, por así decirlo, requiere de más tecnología, ¿sí? De más pasos hasta poder producirlo, y eso encarece un montón la inversión, ¿sí? Los costos los encarece un montón. Lo que sería el petróleo o hidrocarburo convencional, que es el que ya se explotó y se explota durante décadas, se nos está acabando. ¿Sí? Entonces tenemos que arrancar con eso. Pero los costos son muy altos. Pero sí, Vaca Muerta es un potencial enorme. A nivel gas es segundo en el mundo. China tiene el primero. Algunos especialistas consideran Vaca Muerta como la posibilidad de volver a tener autoabastecimiento en nuestro país. Lo que no se menciona es, primero, bueno, digamos, si el capital de promesa que tienen es realmente efectivo el sector, porque como vos bien dijiste, requiere de mucha inversión, y después cómo se aplicaría esa superabundancia, porque ese es otro tema, ¿no es cierto? Cómo se aplicaría esa superabundancia en el caso de que realmente sea concretamente lo que la promesa... Sí. Es muy difícil llegar a la superabundancia, sobre todo si nos basamos en Vaca Muerta, que es de vuelta no convencional. Es algo que te da muy de a poco el hidrocarburo y tenés que hacer exploraciones muy grandes para poder lograr la misma cantidad de producción o caudal de producción que un convencional. Pero hay un potencial ahí. Sí, el potencial es enorme. ¿Cómo es la exploración para lograr acceder al petróleo? A ver, hay varios pasos. Uno, en principio, se tiene que tener una historia geológica, y en Argentina se la tiene, de los lugares. Se tiene que tener lo que se llama una cuenca sedimentaria, que puede ser del tamaño de una provincia, ¿sí? O más, que básicamente es como un bowl enorme, donde se fue depositando el sedimento, ¿sí? A su vez se fueron depositando los organismos que después generaron el hidrocarburo. Entonces, hay estudios que se hacen, estudios de superficie, en donde, por ejemplo, se emiten ondas sonoras, y esas ondas sonoras van rebotando en las diferentes capas, ¿sí? Y en superficie de eso lo recolectamos, y después hay que procesarlo. Es un proceso muy difícil, pero se puede tener una noción o indicios de si va a haber hidrocarburo o no. Luego, la única forma de saber si hay realmente hidrocarburo es ir y perforar y hacer un pozo. Es la única para saber realmente si hay o no. Nosotros somos muy desquiciados en general. La contaminación de un pozo es muy factible si uno no cumple ciertos requisitos. Sí, si uno no lo cumple, sí. A ver, hoy en día... Hay un artículo donde realmente acá se han contaminado unos cuantos pozos. Sí, igual contaminar el pozo vos llamás a contaminarlo alrededor del pozo. Contaminar es la pérdida de la posibilidad de extracción de ese petróleo. No, está bien, entendí. Está bien. Sí, acá y en el nivel mundial, o sea, uno de los aspectos cuando vos perforás un pozo es tener en cuenta, bueno, por ahí me voy un poco en lo técnico, pero es tener en cuenta con qué lodo perforás, a qué presión perforás y demás, porque podés dañar el pozo, generar un pequeño daño, que eso te repercute después en la producción final y en el número final que vas a obtener en la producción, digamos. Eso es, los que se dedican a perforación son uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta. Vos mencionabas, Teresa, entonces como para ir resumiendo un poco, ¿no es cierto? Una de las, hacia el futuro, hacia lo que podríamos hacer o deberíamos hacer, una de las cuestiones sería diversificar la matriz. Diversificar la matriz, seguro. En dirección hacia las renovables o alternativas, diría yo. Bien. Y la otra cuestión también pasaría por, digamos, la explotación, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Vaca Muerta, buscando los recursos o las inversiones necesarias y, digamos, en ese caso que las regalías del Estado fueran volcadas, bueno, ya sería esa otra discusión, sí, ¿no? Pero sería de manera inteligente. Sí, y la tercera cuestión, que ya yo lo consideraría en términos culturales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los hábitos
hábiles de consumo, ¿no es Mirá, cierto? Promover esa cultura. Sí, exactamente, Gaby. A ver, hay algo, la gente que se dedica a estudiar energías, se habla de lo que es la eficiencia energética. Se lo trata como una energía más, así como tratamos energía fósil, eólica. La eficiencia energética es fundamental y en Argentina, lamentablemente, y sobre todo creo que en Buenos Aires y lo que es conurbano, más aún no tenemos una cultura energética adecuada. O sea, derrochamos energía, no nos damos cuenta lo esencial que es para la vida y estamos acostumbrados a llegar a nuestra casa, prender luces, prender la computadora, prender el televisor de fondo, el lavarropas. O sea, no tenemos una cultura realmente. Creo que habría que incentivar. Una política de ahorro energético. Política de ahorro energético, primero empezando por uno, ¿sí? En la casa, empezar a reducir la cantidad. O sea, la eficiencia energética es reducir el consumo sin perder la calidad de vida. ¿Sí? No es que yo tengo que estar a oscuras en mi casa para poder ahorrar energía. Pero creo que la política de los últimos años, la última década, te diría que fue un regalo la energía. Sobre todo, hay provincias que no. Por ejemplo, te diría Córdoba, Mendoza o Santa Fe, son provincias en donde... Sí. En la plataforma submarina tenemos también posibilidades de extracción. Sí, de hecho se produce gas. Total Gas es una empresa francesa que produce y sí, se produce. Lo que tiene el tema marítimo, que es, obviamente como necesitas una plataforma, es muchísimo más caro. O sea, para darte un indicio, cuando se perfora en mar, se calcula el costo, $1 millón el día. Sí. ¿Tiene alguna ventaja hacerlo en el mar? Para no, tiene que ver con ese gasto. A ver, si vos tenés una gran acumulación de hidrocarburos, sí. O sea, por ejemplo, el Mar del Norte en Europa es una de las reservas más grandes del mundo, entonces se justifica. Ellos realmente hacen el gasto, hacen la inversión en realidad porque saben que después lo recuperan multiplicado por un número enorme. Entonces, en Argentina creo que todavía tenemos bastante, sobre todo con el tema de vaca muerta, podemos explotar mucho más eso y aprovecharlo antes de volcarnos a la parte oceánica. Y después el tema de la distribución y todo eso, una vez que vos sacaste, ¿no? ¿O no? Sí, digamos. O sea, otro. También, obvio, es la capacidad de refinar que tiene el país, Bueno, la capacidad de otra vía, no más que la extracción. No, absolutamente. De ahí pasa a lo que son la distribución, como decís vos, y a las refinerías. A ver, las grandes refinerías están acá. Y el petróleo no se produce, o sea, acá me refiero a provincia de Buenos Aires, vamos a decirlo. El petróleo no se produce acá. Me gustaría volver al tema de la energía racional, digamos, del cuidado de la energía, de los elementos de las políticas de ahorro energético. ¿Qué es un LED? Es algo que deberíamos implementar en la mayor parte posible. Un LED, hay varios tipos, pero digamos, un LED es un foco, si lo queremos llamar así, que es de dióxido de silicio, o sea, arena. Lo que consume un LED es incomparable con lo que consume un foco normal. Entonces, hubo una política, de hecho, que se pasó de los focos comunes a los focos de bajo consumo. No sé si se acuerdan, hace un par de años. Estaría bueno pasar a los LED. El planetario ya lo hizo. Sí, tal cual. Está totalmente iluminado por LED. Sí. Bueno, yo, digamos, voy a hacer la pregunta picante. Eso es lo que me gusta. Retomando, pero claro, porque ¿sabes qué pasa, Teresa? Vos dijiste, dijiste que la energía el precio de la energía fue un regalo costoso. Muy costoso. Y creo que el gran costo, más allá del sistema físico en sí, volvemos a lo mismo, es el costo cultural. O sea, la gente no tiene ni idea cuánto cuesta la energía. O sea, hay países, cuando uno se compara energéticamente con países, hay que ver si nos estamos comparando bien o mal, digamos, estamos tomando un parámetro muy alto o muy por debajo. Pero, a ver, para dar una idea, un país energéticamente serio, por así decirlo, cuando uno va a alquilar, en vez del alquiler, te dan la factura de luz. Acá estoy encontrando un punto de común entre ustedes, entre los dos. Me gustaría ya ahora unirlos y hablar, hacer un popurrí médico energético. También en medicina sucede algo parecido. De algún modo, se dice de que el presupuesto dedicado a la salud en general no es nimio acá en nuestro país, es bajo. Pero no es
si eso restamos, que está mal implementada la política de... Acá, vamos a decirlo claramente, hubo un despilfarro. Exacto, a eso iba. Que bueno, que hay que corregir, que obviamente hay que optimizar los recursos, porque como dijimos hoy, son finitos, empiezan y terminan. Entonces, yo creo que la administración es lo que cuenta, ¿no? ¿Cómo administrar un recurso? Eso es lo fundamental. Decía lo mismo. Claro, reconocer, digamos, se empieza por reconocer que los recursos no son inagotables y que hay formas de utilizarlos de manera eficiente, ¿no es cierto? Sí, totalmente. O sea, a ver, es como más allá de que se pueden hacer cambios energéticos en el país, de cambiar ciertos equipos que ya tienen más de 40 años, son obsoletos, o sea, su eficiencia es casi nula. Sí podemos empezar a ver si, y por ahí no quiero sonar que lo mismo que dijo el presidente, pero si uno está en su casa y tiene un poco de frío, en vez de prender la calefacción se puede poner un buzo. Digamos, no lo quiero apoyar en eso, pero son pequeños cambios que uno... Volviendo, digamos, a la actual gestión, ¿no es cierto? Contame qué pensás de la iniciativa gubernamental vinculada al FODER y al renovar, que tiene que ver con las energías renovables, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, creo que sí, esto ya se hizo, ya se buscó, en su momento falló, solo del 100% que se quiso hacer, se implementó el 15% si somos generosos. Creo que es un buen incentivo a las renovables a empezar a cambiar esta matriz, pero tienen que ser políticas a largo plazo. O sea, políticas que en 3 años no se acaben, políticas que sigan. Disculpame que te dije hace un ratito que sea muy breve, pero realmente ya no tenemos tiempo de programa. Tenemos un mail que me gustaría hacer la última pregunta que te hagamos, que les hagamos. Hola, Tren Nocturnos, dice Federico y Mariela de San Isidro. ¿Qué opinan en materia de energía eléctrica, lo que nos espera para este verano y lo que hace a salud en materia de dengue y zika? Gracias, queridos invitados, Federico y Mariela de San Isidro. El dengue y zika es complejo el tema, ¿no? Yo creo que falta un poco más de políticas y campañas de concientización y combatir... o sea que preparemos aerosoles, arrolete para el verano. Totalmente, sí. El calor nos va a llevar a problemas. ¿Y qué hacemos con los aire acondicionados y con todo lo que se genera con este calor? Estamos más o menos en la misma, o sea, en 6 meses, en un año, no se puede solucionar políticas de décadas, pero bueno, cortes yo creo que va a haber. Intentemos usar lo menos posible para evitar esos cortes. ¿Qué hacemos con este verano? Mira, yo, como dice, el lompa corto y el aerosol y el sombrero, además, ¿no es cierto? Porque hay que cuidarse el sol. Cuando estamos hablando del sol, por ejemplo, podemos reírnos, no el chiste, pero estamos volviendo al tema de prevención. Y prevención es tanto el aerosol como el uso racional de la energía. Por ejemplo, todo eso es lo fundamental, tomar conciencia. Basta de viva la pepa. Bueno, yo diría que me encantaría que la televisión pública se utilizara justamente como medio para generar y difundir la cultura y la eficiencia energética. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? Gracias, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad, fue un lindo programa, nos quedó más de preguntado que lo que hablamos, pero no importa. Ernesto Angeletti estuvo con nosotros, médico cirujano cardiovascular, director médico de Semba Salud, asesor de políticas sanitarias del Instituto Hannah Arendt. Y Teresa Oberti, ingeniera en petróleo con focalización en energías. Ambos, por supuesto, integrantes del equipo técnico de la doctora Cardio. Mil gracias por haber estado con nosotros. Vamos a volver a encontrarnos. Gracias, Karen. De nada, Julito, siempre un placer. Gracias. Gracias por la presión técnica, queridos amigos. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches. Desde Buenos Aires y hacia